Job sufrió, pero lo que vino después te dejará sin aliento. En un rincón del antiguo Oriente, entre tierras fértiles y cielos ardientes, vivía un hombre llamado Job. Era conocido no solo por su inmensa riqueza y su abundante ganado, sino, sobre todo, por su corazón recto y su fe inquebrantable. Job era padre de muchos hijos e hijas, y su hogar estaba lleno de risas, banquetes y oraciones. Cada mañana, antes de que el sol tocara los montes, ofrecía sacrificios por cada uno de ellos, pensando en su interior. Quizá mis hijos hayan pecado sin saberlo. Así de cuidadoso era con su relación con Dios. Su vida parecía perfecta: prosperidad, familia, salud y respeto de todos. Pero, en lo invisible, se preparaba una prueba que desafiaría no solo su bienestar, sino la esencia misma de su fe. En el Consejo Celestial, donde las huestes se presentaban ante el Creador, apareció también el diablo. Con mirada astuta dijo: Job le teme a Dios porque le ha dado todo. Quita de él su prosperidad, y verás cómo te maldice. Entonces Dios permitió que se probara la fe de Job, pero con un límite. Su vida no podía ser tocada. Así, sin saberlo, Job quedó en medio de una batalla espiritual que cambiaría para siempre su historia y la de quienes escucharan su relato. Una mañana, mientras el sol aún se alzaba tímido, llegaron mensajeros uno tras otro. El primero dijo que los sabeos habían robado su ganado y matado a los siervos. El segundo informó que fuego del cielo consumió las ovejas. Un tercero habló de los caldeos que atacaron sus camellos. Y, como un golpe final, el cuarto mensajero anunció que un gran viento derribó la casa donde estaban sus hijos y todos murieron. En un instante, Job pasó de la abundancia al vacío. Rasgó su manto, se afeitó la cabeza, cayó al suelo y adoró diciendo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. El silencio después del desastre era profundo. La casa de Job, antes llena de voces y música, ahora parecía un sepulcro de recuerdos. Sus siervos lo miraban con temor, preguntándose si la maldición de Dios había caído sobre él. Pero Job seguía adorando, aún con lágrimas en los ojos. Su fe, aunque herida, no estaba rota. Sin embargo, el diablo no se detuvo. De nuevo se presentó ante Dios y dijo: Piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Toca su carne y verás cómo te maldice. Dios le permitió probar a Job, pero sin quitarle la vida. Así comenzó una nueva etapa de sufrimiento. Llagas dolorosas brotaron en su piel desde la planta de los pies hasta la coronilla. Job, sentado en ceniza, se rascaba con un trozo de tiesto para aliviarse. Aquella figura que había sido símbolo de honor y riqueza, ahora era irreconocible, reducido a un hombre enfermo y quebrantado. Entonces, incluso su esposa, incapaz de soportar tanta miseria, le dijo: ¿Aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job, con voz débil pero firme, respondió: ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? En medio de ese dolor llegaron 3 amigos desde tierras lejanas: Elifaz, Bildad y Zofar. Al verlo de lejos no pudieron reconocerlo, y al acercarse, rompieron en llanto, rasgaron sus mantos y se sentaron en silencio junto a él durante 7 días y 7 noches. No pronunciaron palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Job, mientras tanto, guardaba su integridad, pero su corazón empezaba a llenarse de preguntas. El hombre que antes confiaba sin vacilar, ahora miraba al cielo y buscaba respuestas. ¿Por qué el justo sufre? ¿Por qué Dios guarda silencio cuando más se le necesita? Estas preguntas marcarían el inicio de un diálogo profundo, donde Job abriría su alma y sus amigos intentarían, sin éxito, explicarle el misterio del sufrimiento. Al cabo de esos 7 días, Job rompió el silencio. Su voz salió temblorosa pero cargada de verdad. Perezca el día en que nací. No maldijo a Dios, pero maldijo su propia existencia.
Era el grito de un corazón desgarrado que no entendía por qué su vida había cambiado tan drásticamente. Sus amigos, al oírlo, comenzaron a hablar, uno tras otro, queriendo explicar su desgracia. Elifaz le dijo que nadie es inocente ante Dios y que quizá él había pecado sin saberlo. Bildad insistió en que los hijos de Gob debieron recibir castigo por sus faltas. Zophar lo acusó de hablar con arrogancia y le exhortó a arrepentirse. Sus palabras eran flechas disfrazadas de consejo. Querían proteger su propia idea de justicia, aunque hirieran más al hombre caído. Job, sin embargo, defendía su inocencia. «Hasta ahora no he ocultado mis faltas, pero sé que mi Redentor vive», respondía. Sus palabras iban creciendo en intensidad, del lamento a la esperanza, de la queja a la búsqueda sincera de Dios. Job no pedía explicaciones por curiosidad, pedía audiencia con su Creador, anhelaba entender su dolor, y mientras debatía con sus amigos, sentía que la verdadera lucha no era contra ellos, sino con el silencio de Dios. Pasaron días y noches en discusiones interminables. Job insistía en su integridad, sus amigos en su culpabilidad. Entonces apareció un cuarto interlocutor, un joven llamado Elihu, que había guardado silencio por respeto a los mayores. Habló con fervor, recordando que Dios es más grande que el hombre y que usa tanto la prosperidad como la aflicción para enseñar y purificar. Su voz preparó el escenario para lo que estaba a punto de suceder, la respuesta directa del Dios al que Job había invocado. La historia estaba a punto de girar del dolor al asombro, del silencio divino a la manifestación de su poder y sabiduría. De pronto, cuando todos callaron, un torbellino se levantó en medio del desierto. Era la respuesta de Dios. No vino en un susurro ni en un sueño, sino en la fuerza del viento y la majestad de su voz. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento?, resonó desde el torbellino. Entonces, Job, que había deseado hablar cara a cara con su Creador, se encontró de pronto pequeño, vulnerable y sobrecogido. Dios no respondió a sus preguntas con explicaciones humanas. En cambio, le mostró la grandeza de la creación. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo si lo sabes. ¿Has dado órdenes a la mañana? ¿Has penetrado en los depósitos de la nieve? ¿Puedes guiar la constelación de las Pléyades? Una tras otra, las preguntas divinas revelaban un orden y un poder que sobrepasan todo entendimiento. Job comprendía que su dolor, aunque real, era apenas una hebra dentro del inmenso tapiz del plan de Dios. Al final, Job cayó de rodillas y dijo: «Reconozco que todo lo puedes y que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me arrepiento en polvo y ceniza». No era un arrepentimiento por pecados ocultos, sino por haber hablado sin comprender la magnitud de Dios. El encuentro transformó su perspectiva. Ya no buscaba respuestas, sino rendición y confianza absoluta. Entonces Dios reprendió a los amigos de Job, diciendo que no habían hablado rectamente de él como su siervo Job. Les ordenó ofrecer sacrificios y pedir que Job orara por ellos. Y Job, que había sido acusado y herido, oró por sus amigos. Este acto de intercesión marcó el principio de su restauración. Tras orar por sus amigos, algo comenzó a cambiar en la vida de Job. El mismo Dios que había permitido la prueba ahora lo levantaba del polvo. La Escritura dice que el Señor restauró su suerte y le dio el doble de lo que antes tenía. Volvieron a él sus hermanos y hermanas, los conocidos que antes se habían apartado, y compartieron pan en su casa, consolándolo por todo el mal que había pasado. Cada uno le dio una moneda y un anillo de oro en señal de honor. Su ganado creció de nuevo: 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También tuvo otros 7 hijos y 3 hijas. Las hijas de Job fueron tan hermosas que no había en toda la tierra mujeres como ellas, y su padre les dio herencia entre sus hermanos. Job vivió 140 años más y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación.
Murió anciano y lleno de días. Pero la verdadera grandeza de Job no estuvo solo en su restauración material, sino en su fe purificada. Pasó del conocimiento de oídas a la experiencia directa de Dios. Descubrió que el sufrimiento no siempre es castigo, que la vida del justo puede ser probada para revelar su autenticidad y que, aun en medio del dolor más profundo, existe la posibilidad de confiar y esperar. Por eso, cuando hoy se recuerda su historia, no solo se habla de un hombre que lo perdió todo y lo recuperó, sino de alguien que aprendió que la fe no es un contrato de bendiciones, sino una relación viva con un Dios soberano. Su relato sigue resonando como un eco en cada corazón que sufre y se pregunta, ¿por qué? Suscríbete si crees que Job pasó la prueba y comenta qué harías en su situación.